Mi padre vació mi fondo para la universidad para pagar sus préstamos. Lo hice arrepentirse. No la necesitabas de todos modos, dijo mi padre, su voz despreocupada a través del altavoz de mi teléfono, como si no acabara de admitir que robó todo mi fondo para la universidad. Además, lo hecho está. No tiene sentido molestarse por eso ahora. Mi nombre es Vanessa y a los 25 años estaba parada en mi pequeño apartamento en Londres, escuchando a mi padre explicar por qué vació la cuenta que se suponía que financiaría mi último año de universidad. El fondo que había construido a través de becas, trabajos de medio tiempo y ahorros cuidadosos desde la escuela secundaria. ¿Cuánto queda? Mantuve mi voz firme aunque mis manos temblaban. No queda nada, cariño. Tenía algunas deudas que saldar, pero no te preocupes, eres inteligente, ya te las arreglarás. ¿Arreglármelas? Como si tuviera otra opción. Como si no me hubiera robado 4 años de arduo trabajo mientras estudiaba en el extranjero, incapaz de detenerlo porque él seguía siendo cofirmante en la cuenta que abrí a los 17 años. Ya veo, dije en voz baja. Bueno, buena suerte con eso. Esa es mi chica, respondió confundiendo mi calma con aceptación. Siempre práctica como tu viejo padre. Escucha, tengo que irme. Voy a reunirme con unos amigos para tomar algo. Hablamos pronto. ¿Reunirse con amigos para tomar algo? ¿Con mi dinero? Mi futuro. Me senté en mi pequeño escritorio con vistas a la calle de Londres de la que me había enamorado durante mi semestre en el extranjero. 3 meses más hasta que tuviera que volver a casa. 3 meses para averiguar cómo salvar mi último año después de que mi propio padre me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, un mensaje de texto suyo: no le menciones esto a tu madre ni a tu abuela. No hay necesidad de preocuparlas. Por supuesto que no quería que lo supieran. Al igual que no había querido que supieran de sus deudas de juego, sus negocios fallidos, su patrón de pedir dinero prestado que nunca devolvía. Abrí mi computadora portátil y comencé a hacer una lista. Primero, documentación, extractos bancarios que muestran el historial de la cuenta, comprobantes de mis depósitos, registros de las becas que había obtenido. Luego, investigación, recursos legales, opciones de ayuda financiera, posibles trabajos de medio tiempo. Mi padre siempre me había subestimado, me había tratado como su plan B. Qué bueno que eres bonita, decía cuando traía a casa sobresalientes, como si mis logros académicos fueran de alguna manera menos importantes que mi apariencia. Siempre puedes casarte con un rico si la universidad no funciona. Pero no había trabajado tan duro, no había llegado tan lejos, para dejar que él descarrilara mi futuro. Pensó que estaba siendo práctica cuando acepté con calma su robo. No tenía ni idea de que práctica era exactamente lo que debía temer. Durante la siguiente semana, reconstruí el alcance de su traición. La cuenta había tenido poco más de $42,000, dinero que había ganado a través de becas académicas, trabajos de verano y un presupuesto cuidadoso. Mi padre lo había retirado todo en una serie de transferencias durante el último mes, cada una lo suficientemente pequeña como para evitar levantar señales de alerta inmediatas. Mi compañera de piso, Emma, me encontró rodeada de extractos bancarios una noche. «¿Tu padre hizo qué?», exclamó leyendo por encima de mi hombro. «¿No puedes denunciarlo por robo?» La cuenta todavía tenía su nombre, expliqué. Legalmente tenía todo el derecho a acceder a ella. Simplemente nunca pensé que realmente lo haría. Debería haberlo sabido. Debería haber recordado cómo me pedía prestado el dinero de mi cumpleaños durante mi infancia, siempre prometiendo devolverlo pero nunca haciéndolo. Cómo intentó convencerme de que pidiera préstamos estudiantiles adicionales a mi nombre, alegando que me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono seguía sonando con mensajes de texto suyos: no te estreses por el dinero, te preocupas demasiado. Tal vez esto sea una señal de que deberías tomarte un descanso de la escuela. Conozco a algunos tipos que podrían conseguirte un trabajo como modelo. Mejor dinero que ese título. Cada mensaje revelaba más sobre lo poco que valoraba mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él, yo era solo otro recurso para explotar, otra red de seguridad para sus malas decisiones. Empecé a hacer llamadas a la oficina de ayuda financiera de mi universidad, a los servicios de asistencia jurídica, a mi abuela, que siempre había apoyado mis sueños académicos. Todavía no les conté todo, solo reuní información, evalué mis opciones. La siguiente llamada de mi padre llegó mientras estaba en clase. «Hola, princesa. Una pregunta rápida. No tendrías otras cuentas de ahorro, ¿verdad? Solo curiosidad, ya que siempre eres tan buena con el dinero». El derecho casual en su voz me hizo hervir la sangre, pero mantuve un tono ligero. «¿Por qué lo preguntas?» «Oh, ninguna razón.
Solo pensando en tu futuro, ya sabes cómo son los papás. ¿Pensando en mi futuro? ¿Cómo cuando vació mi fondo para la universidad? ¿Cómo cuando intentó disuadirme de estudiar en el extranjero, alegando que estaba huyendo de las obligaciones familiares? Lo siento, papá, estoy en clase ahora. Hablamos luego. Colgué y abrí mi computadora portátil, agregando otro elemento a mi creciente lista, cerrar cualquier cuenta restante que él pudiera conocer, transferir todo a nuevas cuentas en un banco diferente. Esa noche recibí un correo electrónico de mi abuela: llamé a tu padre hoy. Parecía nervioso cuando le pregunté por tu fondo para la universidad. ¿Está todo bien? Sonreí imaginando su incomodidad. Siempre le había tenido miedo a mi abuela, la única persona que alguna vez lo había hecho responsable. Podemos hablar, le respondí. Hay algo que deberías saber. La respuesta de mi abuela fue inmediata y feroz. Después de escuchar toda la historia, convocó una reunión familiar de emergencia sin la presencia de mi padre. Ese hombre, dijo furiosa por nuestra videollamada, mi madre y mi tía sentadas a su lado, ha ido demasiado lejos esta vez. Robar a su propia hija. Observé sus rostros mientras compartía los extractos bancarios, los mensajes de texto, la forma casual en que descartó mi futuro. Las manos de mi madre temblaron mientras leía sus mensajes. No tenía ni idea, susurró. Me dijo que habías decidido tomarte un descanso de la escuela, que estabas pensando en volver a casa. Por supuesto que lo había hecho. Mi padre siempre había sido hábil para inventar narrativas que se adaptaran a sus necesidades. ¿Cuántas veces había reinterpretado mis logros para que fueran sobre él? ¿Con qué frecuencia se había atribuido el mérito de mi éxito mientras lo socavaba en secreto? He estado documentando todo, les dije. Cada retiro, cada mensaje, cada llamada. No voy a dejar que se salga con la suya. Mi tía, abogada, se inclinó hacia adelante. El problema de la cuenta es complicado, ya que él era cofirmante, pero podría haber otros ángulos que podamos seguir. ¿Ha hecho alguna promesa por escrito sobre la devolución del dinero? Mostré más capturas de pantalla, correos electrónicos en los que reconocía que el dinero era para mi educación, mensajes de texto en los que mencionaba casualmente que me lo devolvería algún día. Perfecto, dijo mi tía. No es legalmente vinculante, pero es una excelente palanca para lo que viene después. ¿Qué viene después?, preguntó mi madre. Después, declaró mi abuela, hacemos que Gregory se dé cuenta de lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. El plan se concretó rápidamente. Mi abuela lo confrontaría primero, haciéndole saber que la familia estaba al tanto de sus acciones. Mi tía redactaría una carta de demanda formal exponiendo sus opciones para hacer la restitución. Y mi madre finalmente solicitaría el divorcio que había estado dudando durante años. Siempre te ha subestimado, dijo mi abuela. Te ha tratado como una extensión de sí mismo en lugar de como tu propia persona. Es hora de que le muestres quién eres realmente. Esa noche mi padre volvió a llamar. Tu abuela parecía molesta hoy, dijo con cautela. No le dijiste nada, ¿verdad? ¿Sobre qué, papá? ¿El fondo para la universidad que robaste? ¿El futuro que intentaste descarrilar? ¿O simplemente tu creencia general de que la educación de tu hija no significa nada en comparación con tus deudas? Silencio al otro lado de la línea. Entonces, vamos, princesa. No me llames princesa. No me llames en absoluto. A partir de ahora, todo pasa por la tía Sara. ¿Sara? ¿Por qué tendría que estar involucrada tu tía? Porque es abogada, papá. Y estás a punto de necesitar una también. La reacción de mi padre fue predecible. Primero, negación. Luego, ira. Finalmente, intentos desesperados de manipulación. Estás exagerando, me envió un mensaje de texto. Era solo dinero. La familia es más importante que el dinero. Reenvié cada mensaje a mi tía sin responder. Deja que cabe su propia tumba. Su siguiente movimiento fue presentarse en la casa de mi abuela, donde me estaba quedando hasta mi vuelo de regreso a Londres. Ella no lo dejó pasar del porche. ¿Cómo te atreves?, exigió lo suficientemente alto como para que los vecinos la oyeran. ¿Robar el fondo para la universidad de tu hija? ¿No tienes vergüenza? Madre, por favor, intentó bajar la voz. Esto es un asunto de familia. Exactamente. Y has traicionado a tu familia. Ahora vete antes de que llame a la policía. Se fue, pero los mensajes de texto continuaron. Tu abuela te ha puesto en mi contra. Soy tu padre. Me debes respeto después de todo lo que he hecho por ti. Pensé en todo lo que realmente había hecho por mí,
cómo había intentado desalentar mis logros académicos, cómo había tomado prestados los ahorros de mi infancia, cómo había tratado mi éxito como algo que podía aprovechar cuando lo necesitaba. La carta de demanda de mi tía llegó a su casa por correo certificado. Dentro había una contabilidad detallada de cada centavo que había tomado, junto con opciones de reembolso. No puedes demandar a tu propio padre, llamó indignado. Obsérvame, respondí y colgué. La reacción familiar fue espectacular. Parientes de los que no había tenido noticias en años llamaron para expresar su disgusto. Su hermana, mi tía Patricia, compartió historias de cómo él también había tomado prestado dinero de las tarjetas de cumpleaños de sus hijos. Siempre ha sido así, dijo. Tomando lo que no es suyo, esperando que todos lo perdonen porque es familia. Mi madre finalmente solicitó el divorcio, citando la infidelidad financiera, entre otras razones. Durante su primera audiencia, salió a la luz su patrón de robarme. ¿Vació el fondo para la universidad de su hija para pagar deudas de juego?, preguntó el juez con incredulidad. Iba a devolverlo, protestó débilmente. ¿Con qué dinero? Según estos extractos, no ha tenido un trabajo estable en 3 años. Su imagen cuidadosamente construida del padre generoso y amante de la diversión se estaba derrumbando. Cada intento de defenderse solo revelaba más de su verdadera naturaleza. La oficina de ayuda financiera de la universidad resultó ser sorprendentemente útil una vez que entendieron la situación. Me ayudaron a obtener fondos de emergencia y elaboraron un plan de pago para mi último año. Mi abuela insistió en cubrir lo que pudo, aunque yo dudaba en aceptarlo. A diferencia de tu padre, dijo con firmeza, yo entiendo el valor de la educación y de cumplir las promesas. La respuesta de mi padre a la carta de demanda fue alegar pobreza, insistiendo en que no tenía forma de devolver lo que había robado. Entonces mi tía descubrió su nueva compra de auto, las fotos de vacaciones que publicó en las redes sociales, la membresía del club de campo que de alguna manera aún mantenía. No está en bancarrota, explicó. Simplemente es bueno para ocultar activos. Pero no lo suficientemente bueno. Sus mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados, estás arruinando mi vida. Mi propia hija volviéndose contra mí así. Te crié mejor que esto. Cada mensaje mostraba más de sus verdaderos colores. La actuación de padre amoroso desapareció, revelando al manipulador que había debajo. La gota que colmó el vaso llegó cuando intentó poner a mis primos menores en mi contra, diciéndoles que estaba tratando de llevarlo a la bancarrota por despecho. En cambio, compartieron capturas de pantalla de sus mensajes, agregando a mi creciente archivo de pruebas. ¿Recuerdas cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos para la universidad estaban seguros con él?, escribió mi primo Jaque. Supongo que sabemos lo que eso significaba. Mi tía les ayudó a asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera volver a atacar. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba siendo expuesto, un miembro de la familia a la vez. Durante el proceso de divorcio de mi madre surgieron más revelaciones. Había estado escondiendo dinero durante años, pidiendo préstamos a su nombre e incluso tratando de rehipotecar su casa sin su conocimiento. Ha estado tratando a toda la familia como su cajero automático personal, se dio cuenta mi madre, y todos seguimos poniendo excusas por él. Mi abuela volvió a organizar una reunión familiar, sin el presente. Los familiares compartieron historias de préstamos nunca devueltos, promesas rotas, confianza traicionada. Cada historia fortaleció nuestra determinación de hacerlo responsable. Siempre ha contado con la lealtad familiar para protegerlo de las consecuencias, observó mi tía. Es hora de mostrarle que la lealtad es recíproca. Las consecuencias golpearon a mi padre como fichas de dominó que caen. Primero, el abogado de divorcio de mi madre descubrió sus cuentas ocultas, lo que llevó a un acuerdo mucho mayor de lo que había anticipado. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de pago por los fondos robados con intereses. Su cuidada fachada de papá generoso y amante de la diversión se derrumbó por completo cuando la familia se enteró de que había estado pidiendo dinero prestado a parientes ancianos, prometiendo retornos de inversiones que nunca se materializaron. Un esquema Ponzi normal, murmuró mi tía, agregando estos descubrimientos a su creciente archivo. Sus mensajes de texto pasaron de enojados a suplicantes, todavía soy tu padre. Podemos resolver esto. Todos cometen errores. ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Qué pensará la gente de ti tratando así a tu padre? Pensé en todas las veces que había usado la culpa para controlarme, cómo distorsionaba cada situación para hacerse la víctima. Ya no a través de las conexiones de mi abuela, conseguí un trabajo de medio tiempo que me permitió completar mi título mientras trabajaba. Mis profesores, entendiendo mi situación, me ayudaron a organizar un horario flexible. Cada pequeña victoria se sentía como un paso más lejos de su influencia. El apoyo de la familia me sorprendió.
Mis primos compartieron sus propias historias de su manipulación financiera. Tías y tíos que alguna vez habían permitido su comportamiento ahora se oponían firmemente a él. Incluso parientes lejanos se acercaron para ofrecer aliento. Tu padre llamó, me dijo mi abuela una noche. Intentó convencerme de que te disuadiera del plan de pago. Dijo que estaba destruyendo a la familia. ¿Qué le dijiste? Que él la destruyó cuando le robó a su propia hija. Su último intento de manipulación fue presentarse en mi graduación. Sin invitación, no bienvenido, pero decidido a interpretar el papel de padre orgulloso. Esa es mi chica, anunció en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar. Su sentido comercial lo heredó de mí. Mi tía Sara lo escoltó fuera antes de que comenzara la ceremonia. Tu éxito te pertenece, me dijo después. Él no puede reclamar el crédito por lo que intentó evitar. Un año después de la confrontación por el robo de mi fondo para la universidad, el mundo cuidadosamente construido de mi padre se había derrumbado por completo. El divorcio había expuesto sus planes financieros a todos. Los antiguos amigos que habían invertido en sus negocios exigían respuestas. Los familiares a los que había pedido prestado estaban emprendiendo acciones legales. Mi fiesta de graduación, organizada por mi abuela, se convirtió en una celebración no solo de mi logro académico sino también de mi independencia. Amigos y familiares se reunieron para apoyarme, muchos de ellos compartiendo sus propias historias de enfrentarse a padres manipuladores. Tu padre me llamó ayer, dijo mi madre durante la fiesta. Quería saber si hablaría contigo sobre abandonar el plan de pago. Dijo que había aprendido la lección. ¿Lo hizo?, pregunté pensando en sus últimas publicaciones en redes sociales, que aún lo mostraban viviendo por encima de sus posibilidades, aún fingiendo que todo estaba bien. No, suspiró. Ha aprendido que ya no puede manipularte. Eso no es lo mismo. El plan de pago que había arreglado mi tía era estricto, pagos mensuales directamente de su cheque de pago sin excusas. Finalmente había tenido que conseguir un trabajo de verdad cuando sus planes se agotaron, su estilo de vida anterior era imposible de mantener ahora que nadie le prestaba dinero. No es justo, se quejó en su último correo electrónico. Soy tu padre. Se supone que debes amarme incondicionalmente. El amor no es un cheque en blanco, respondí, mi última comunicación directa con él. Y las condiciones son lo que sucede cuando rompes la confianza. Mi carrera estaba despegando. Había conseguido un puesto en una de las mejores empresas de Londres, mi título y mi determinación abriendo puertas que una vez pensé que estaban cerradas. Cada éxito se sentía más dulce por haber sido ganado enteramente en mis propios términos. Mi abuela se había convertido en mi aliada más fuerte, su feroz protección un marcado contraste con el amor egoísta de mi padre. Volvió a llamar, me dijo durante la cena del domingo. Quería saber si habías conseguido ese trabajo en Londres. Dijo que le encantaría visitarte una vez que te hayas establecido. ¿Visitar o pedir dinero?, pregunté ya sabiendo la respuesta. Probablemente ambas cosas. Le dije que habías terminado de financiar su estilo de vida. La dinámica familiar había cambiado permanentemente. Los familiares que alguna vez habían permitido su comportamiento ahora compartían advertencias sobre sus últimos planes. Su hermana, mi tía Patricia, había iniciado un chat grupal familiar específicamente para rastrear sus intentos de manipulación. Intentó convencer a mi hijo de que confirmara un préstamo para un auto, informó un día. Le dijo que le ayudaría a construir su crédito. ¿Te suena familiar? Sí que lo hacía. Intentó la misma táctica conmigo a los 18 años, tratando de cargarme con deudas antes de que empezara la universidad. En aquel entonces, mi abuela había interceptado el papeleo y me había advertido sobre las prácticas depredadoras, incluidas las de los miembros de la familia. Ahora, viendo cómo su mundo se encogía a medida que el mío se expandía, no sentí victoria, sino validación. Cada pago que hacía, forzado por la presión legal en lugar de la responsabilidad paterna, demostraba lo que siempre había sabido, que era capaz de hacer lo correcto, simplemente nunca pensó que tuviera que hacerlo. Mi éxito se había convertido en una forma de protección. Cuanto más lograba, menos poder tenía él para afectar mi futuro. El título que intentó descarrilar ahora colgaba de mi pared, cada logro un recordatorio de que su mayor error no fue robar mi dinero, sino subestimar mi determinación. Mi regreso a Londres marcó un nuevo capítulo. La empresa me había ofrecido no solo un trabajo, sino un futuro que había construido a pesar de los intentos de mi padre de descarrilarlo. Mi pequeño apartamento en la ciudad se convirtió en un símbolo de independencia, pagado con mi propio dinero, decorado con mi propio gusto, libre de cualquier influencia que él pudiera intentar reclamar. Sus intentos de mantener el contacto se volvieron cada vez más transparentes.
Primero llegó la tarjeta de cumpleaños, la primera que enviaba en años, con un mensaje cuidadosamente elaborado sobre lo orgulloso que estaba de nuestros logros. ¿Viste cómo la firmó?, preguntó mi madre por teléfono. Con cariño, papá, tu mayor admirador. La audacia de ese hombre. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en viejas fotos familiares con leyendas sobre cómo siempre había alentado mis sueños. Cada publicación cuidadosamente seleccionada para pintarse a sí mismo como el padre devoto que había sacrificado todo por el éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando las publicaciones llegaron a afirmaciones sobre su inversión en mi educación. Está tratando de reescribir la historia, explicó. Asegúrate de que haya un rastro de papel que demuestre lo contrario. Su respuesta fue predecible: más intentos de manipulación, más afirmaciones de lealtad familiar, más indirectas sobre sus problemas financieros. Pero sus palabras habían perdido su poder para lastimarme. A través de los chismes familiares, me enteré de sus últimos planes. Había comenzado a decirle a la gente que tenía contactos en Londres, sugiriendo que podía ayudar a sus hijos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de sacar provecho de mi éxito fracasó cuando se pusieron en contacto conmigo para verificar su afirmación. Tu padre dice que estás contratando en tu empresa, escribió un amigo de la familia. Se ofreció a interceder por mi hija. Por una pequeña tarifa de consultoría, por supuesto. Le respondí explicando que mi padre no tenía ninguna conexión con mi empresa, ninguna influencia sobre la contratación y ningún derecho a cobrar tarifas por falsas promesas. Cada respuesta se sentía como otro ladrillo en el muro entre sus mentiras y mi verdad. Mi abuela me visitó en Londres, su primer viaje al extranjero a los 70 años. Ver mi vida a través de sus ojos, la carrera que había construido, el hogar que había creado, el futuro que había asegurado completó el círculo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, dijo mientras cenábamos en mi pub local favorito. No solo lo que has logrado, sino cómo lo has logrado. No dejaste que te amargara, simplemente te hiciste más fuerte. Esa noche recibí otro mensaje de texto de él: escuché que mamá está visitando el piso. Debe estar apretado. Conozco algunos hoteles geniales si necesitas ayuda con los gastos. Le mostré el mensaje a mi abuela y ambas nos reímos. Las mismas viejas tácticas, transparentes como el cristal ahora que las veía claramente. ¿Debo responder?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cariño, dijo levantando su copa, tu éxito es toda la respuesta que él necesita. 2 años después de la confrontación por el robo de mi fondo para la universidad, el plan de pago de mi padre seguía vigente. Cada pago mensual era un recordatorio de su responsabilidad. Había intentado varios planes para reducir o retrasar los pagos, pero la supervisión legal de mi tía se mantuvo firme. Durante una reunión familiar en casa, mi primo Jaque compartió su propia victoria: se había graduado sin deudas, su fondo para la universidad asegurado en una cuenta a la que mi padre no podía acceder. ¿Sabes qué dijo el tío Greg cuando se lo dije? Jaque se rió. Que debería agradecerte por reaccionar de forma exagerada sobre tu fondo. Dijo que tu respuesta dramática le ayudó a aprender una lección importante. ¿Aprendió de verdad?, pregunté pensando en sus últimos intentos de convencer a sus familiares para que invirtieran en su nueva empresa. Aprendió a no apuntar a los miembros de la familia que tienen buenos abogados, intervino mi tía Sara. Eso es todo. Mi carrera siguió floreciendo. La empresa me había ascendido a un puesto senior, mi reputación construida sobre la misma atención al detalle y determinación que me habían ayudado a superar la traición de mi padre. Su tarjeta de Navidad llegó a mi apartamento de Londres, llena de alegría forzada e indirecta sobre sus problemas financieros. Dentro había escrito: todavía pagando por un error. ¿Cuándo lo dejarás ir? La puse en mi tablón de anuncios junto a mi título y mi última carta de ascenso, recordatorios de que su único error no había logrado definir mi futuro. Su firma al final, una vez símbolo de autoridad paterna, ahora parecía exactamente lo que era: la marca de un hombre que había apostado contra la fuerza de su hija y había perdido. En la gala benéfica anual de mi empresa, me pidieron que hablara sobre la perseverancia y la superación de obstáculos. No mencioné a mi padre directamente, pero hablé sobre el momento en que me enteré de que mi fondo para la universidad había desaparecido, no como una historia de traición, sino como una lección de autosuficiencia. A veces, le dije a la audiencia, las personas que deberían apoyarte más se convierten en los obstáculos que debes superar. Su subestimación se convierte en tu motivación. Mi padre vio el discurso en línea, alguien lo había compartido en el chat grupal familiar del que había sido excluido. Su respuesta llegó a través de mi abuela: todavía está enojada. Usa mi error para llamar la atención. No había respondido mi abuela. Tiene éxito usando su fuerza para ayudar a los demás. Hay una diferencia.
El último pago de mi padre llegó un martes. La última cuota del dinero que había robado. Adjuntó una nota: ahora, ¿podemos volver a ser familia? Archivé el recibo con toda mi otra documentación, los extractos bancarios, los mensajes de texto exigentes, las publicaciones en redes sociales donde intentó reescribir la historia. No porque los necesitara más, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mi madre, ahora felizmente casada de nuevo, lo expresó mejor: pensó que quitarte tu dinero te mantendría dependiente de él. En cambio, te liberó. Tenía razón. Cada intento que había hecho para detenerme me había impulsado hacia adelante. Su mayor castigo no fue el plan de pago ni la desaprobación de la familia, fue verme triunfar sin él. Más allá de él. A pesar de él.